Leila Tov, Shalom Shalom, que el Elohad Abraham, Isaac y Jacob les bendiga a todos. Hashem sea con todos nosotros en esta ciudad de Puebla y en todas las ciudades de México, Suramérica, Norteamérica y el mundo. El Eterno les bendiga. Estamos en una clase más en nuestro día de nuestra serie de verso por verso. Estamos con Apocalipsis y hoy nos corresponde ver del capítulo 2, verso 12 al 2:17, que es justamente la sección de la revelación hacia la comunidad, la Keilah de Pérgamo. Así que hoy vamos a ver todo lo referente a esta comunidad de Pérgamo, para lo cual vamos a hacer una tefilá, una oración, y vamos con ayuda del cielo a ir adelante. Abino Shabbat Shamaim, te damos muchas gracias, Padre. Toda Rabá. Bendito seas, Elohá Altísimo, creador del mundo y de todo lo que existe. Amo y dueño de todo lo que existe en las galaxias, tanto en lo creado como en lo que no se ve. Bendito seas, Señor, porque por tu palabra fue todo creado, todo existe y subsiste. Elohad Abraham, Isaac y Jacob, en esta noche buscamos tu rostro. Pedimos que sea tu bendición sobre tu pueblo Israel, sobre nosotros, aquí en las ciudades donde nos has hecho nacer y vivir. Sea tu protección y tu cuidado y sobre todo tu revelación y el Ruach HaKodesh con nosotros. Que cualquier estorbo que impida que podamos aprender, Señor, lo quites y permitas que el Ruach nos guíe a toda verdad y establezca tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así a su vez la podamos transmitir a nuestros hijos. Padre, ayúdanos a poder ser verdaderos talmidim de Mashiach, tu ungido, de tu siervo, de aquel que enviaste del Goel. Padre, y que podamos transmitir la verdad, la palabra de verdad a través de él, a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y en esta noche, que sea tu placer guiarnos en lo que fue preservado hasta nuestros días, para que nosotros podamos escudriñar, aprender y corregir. Y en tu nombre, Padre, guárdanos de todo mal, del adversario, del enemigo, de todo ente del enemigo que no quisiera que pudiésemos hacer las rectificaciones necesarias mediante nuestro aprendizaje. Es nuestro deseo, Padre, en tu voluntad te buscamos, en el Zehut y en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al libre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenó el estudio de tu Torah. Amén. Amén. Bien, pues estamos hoy en nuestra clase, estamos en el libro de Maor Elohim, Apocalipsis. La sección que vamos a ver al día de hoy se encuentra en el capítulo 2, verso 12, 2:12, así que vamos de lleno. Ya acabamos la instrucción hacia Efeso y hacia Esmirna. Ahora nos corresponde la instrucción hacia Pérgamo. Así que vamos a leer esta sección, no sin antes entrar en una introducción para que podamos entrar en contexto geográfico en cuanto a de qué lugar estamos hablando. A mis espaldas se encuentran las ruinas de los templos más conocidos en Pérgamo, templos que fueron muy conocidos, visitados y idolatrados por muchas generaciones, sobre todo en el primer y segundo siglo. Pues pasó el tiempo y pasaron también las consecuencias de su maldad, esto es las guerras, las plagas, y esto es solamente lo que queda. Así que tenemos la ciudad de Pérgamo, que es una ciudad griega antigua, que se halla situada en el noroeste de Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía, más o menos a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Eólida. Sus ruinas rodean a la actual ciudad de Bergama, construida sobre los cimientos de lo que fue la parte baja de Pérgamo. La leyenda dice que la ciudad de Pérgamo fue fundada por Pérgamos, y ahí viene su nombre. Este es un personaje, Pérgamos, hijo de Neoptólemo y Andromaca. Todos ellos personajes de la guerra de Troya. Estamos hablando del año 560 antes de nuestra era.
La ciudad pertenecía a Cresco, rey de Lidia, y tenía después ese mandato que después pasó al gobierno sirio, medo-persa, de Ciro II. Cuando después viene Alejandro Magno, lo vence. ¿A quién vence? A su predecesor Darío III, rey de los persas, y entonces conquista toda la zona y domina en sí. Alejandro Magno llegó a dominar todo Asia. Puso como Asia Menor, puso como gobernadora en Pérgamo a Barsine, que era la viuda de un comandante persa de Rodas. Y pues la principal deidad en Pérgamo, una de las principales deidades más conocidas fue Atenea. Atenea jugó, bueno, la supuesta deidad griega, jugó un papel muy importante cuando llegan los griegos y la establecen como la deidad en ese momento. Pero más tarde, después de los griegos, Alejandro Magno, vendrían los romanos y entonces ellos establecerían, quitarían a Atenea y entonces establecerían lo que vamos a ver más adelante con respecto a el trono de Satanás, establecerían el culto directo a Zeus. Pero bueno, no nos adelantamos con eso, así que esto era Pérgamo en su situación geográfica. Capítulo 2, verso 12 de Maor Elohim de Apocalipsis, dice así: y escribe al emisario de la comunidad en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Se está refiriendo a Yeshua, y Yeshua está diciendo, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. En cuanto a esto, debemos decir con respecto a la espada, nos dará referencia directamente a lo que nosotros conocemos de la Davar del Eterno, ¿sí? Cuando se habla de manera alegórica de la espada, nos está refiriendo de un instrumento que sirve para algo en específico y que, dependiendo del uso, puede ser para defensa o puede ser para ataque. En este caso, nos está mencionando una característica muy especial con respecto a esta espada, que es de doble filo. En esencia, la mayoría era de doble filo en la guerra, pero estamos hablando de espadas que costaban y que tenían pues un precio más elevado, y obvio, cuando no se tenía las grandes cantidades, pues solamente se adquiría una espada sencilla. Lo ideal era para un buen guerrero era tener una espada de doble filo, porque así en ida podía lastimar de ida y de regreso también podría lastimar. Entonces, referencia de esta expresión, el que tiene la espada aguda de 2 filos, que es Yeshua HaMashiach, nos va a hacer una referencia a algo que es más poderoso y fuerte que una simple metal en forma de espada. Esto es la Dabar del Eterno, la palabra del Eterno. Recuerden que ya lo hemos explicado en las parashá pasadas y en las enseñanzas pasadas, que cuando hablamos de la Dabar del Eterno, no nos estamos refiriendo al Nuevo Testamento o a toda la Biblia como la conocemos al día de hoy, los 66 libros, sino nos estamos refiriendo a el mal llamado Antiguo Testamento, el que nosotros conocemos como el Tanaj. El Tanaj, el cual es un acrónimo de 3 expresiones, que es la Torah, los Ketubim y los Neviim. Son 3 secciones en las cuales el mal llamado Antiguo Testamento, que nosotros hoy ya lo tenemos por Tanaj, el Tanaj comprende. Estamos refiriéndonos a la Torah, los primeros 5 libros de Moisés. Estamos refiriéndonos al segundo bloque, que son los Ketubim, que son los escritos, donde encontraríamos todos los libros históricos, y también encontraríamos libros como los Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantares, todos esos libros. Y al final tenemos la sección de los Neviim, los profetas, tanto los mencionados como o clasificados como profetas mayores, así como los profetas menores. Así que cuando hacemos referencia a la expresión Tanaj, nos estamos refiriendo a
el mal llamado Antiguo Testamento, pero que nosotros le damos ya el sentido correcto de estos tres grupos de escritos, que son lo que se enseñaba y se conocía en Judea del primer siglo, cuando Yeshua HaMashiach estaba en la tierra y entraba en la sinagoga, es lo que se leía y se estudiaba, el Tanaj, ¿sí? Para ya nosotros, si quieren ser ya más directos, para nosotros los netzaritas que tenemos el Brit Hadashah como una inspiración de parte del Eterno y una revelación que viene a complementar el Tanaj, para nosotros el Brit Hadashah, el nuevo pacto o el pacto renovado, lo que fue conocido después como el Nuevo Testamento, para nosotros entonces ya decir Tanaj nos hace un completo de los libros antiguos con los libros de los apóstoles. Así que para nosotros los netzaritas, decir Tanaj es decir toda la Biblia, ¿sí? Y en vez de decir Biblia, pues decimos Tanaj. Recuerden que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significan libros. Así que pues no tiene mucha relación, porque libros de qué, ¿no? Pero bueno, ya cuando nos referimos a la expresión Tanaj, ya la misma palabra hebrea nos está vinculando a el origen, que es el pueblo de Israel, y la revelación que fue dada a los profetas, a los santos profetas que tuvieron todas estas revelaciones desde Moshe Rabenu así hasta los Shaliachim, los apóstoles. Bien, así que después de haber hecho esta pequeña aclaración, nos vamos con la espada de doble filo que tiene que ver con la Dabar del Eterno, el Tanaj. Ya nos referimos ahora, pero en este momento histórico es exclusivamente la Torá, los Ketubim y los Neviim. Así que esa espada de doble filo que sirve para defensa y a la vez también sirve para ataque, que en esencia sirve para preservación de vida o para traer juicio, preservación de vida en el sentido de defensa, o traer juicio o ataque a todo aquel que se oponga, adversario, todo aquel que se oponga a los designios del Eterno. Entonces viene esta Dabar, espada de doble filo, que más adelante en Apocalipsis, más adelante nos va a mencionar otra expresión que Yeshua HaMashiach viene y cuando regrese va a acabar o aniquilar a los ejércitos que se hayan opuesto al pueblo de Israel y a sus designios del Eterno a través del pueblo de Israel con la espada que sale de su boca del Mesías. Entonces ya más referencia no podríamos tener. Estamos hablando de que esta Dabar es simplemente el arma más ideal y perfecta para los talmidim, para los soldados, para los que buscan ser siervos del Eterno. No es con ejército ni con fuerza, no es con los aditamentos que hoy conocemos para la guerra, y que son pistolas, misiles, tanques, aviones. No es así como se vence. Se vence por medio del Ruach HaKodesh, ¿a través de qué? A través de la Dabar. Y ciertamente, aunque nosotros no militamos, por decirlo así, en un ejército en específico, a la vez sí lo hacemos. Constantemente los Shaliachim nos dicen que sí militamos en un ejército, el ejército de nuestro Padre Celestial, el cual literalmente, dice Shaul de Tarso, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, de lo cual entendemos que es nuestra arma para defendernos de estos entes espirituales que son los que nos dan la guerra, la lucha, es a través de la Dabar del Eterno. Mientras más conocimiento y mientras más obediencia tengamos a los mandamientos y estatutos y decretos y preceptos del Dios de Israel, entonces estaremos mejor capacitados. Pero no solamente es tener el arma, porque cualquiera puede tener un arma. Tú le puedes dar, no sé, una espada o una ametralladora a alguien, pero el que se la des no significa, uno, que la sepa usar, dos, que la aguante, tres, que esté preparado o adiestrado para utilizarla, sino al contrario, hasta podría ser para mal, porque han visto algunos videos donde se ponen a jugar con las pistolas y por estar jugando con las pistolas se lastiman y hasta se X, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no tuvieron la responsabilidad ni el cuidado requerido para usar el arma. Algo así es también con las personas que dicen creer tener conocimiento de la escritura, que dicen tener años de cristianos o de conocedores. No, yo he leído la Biblia varias veces, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué sirve que la tengan? ¿De qué sirve que la lean si no la saben usar, si no tienen la responsabilidad ni el sentido común para poder ejercitar y ejercer la autoridad que viene a través de la palabra?
Es entonces que a través de la enseñanza y a través de una buena instrucción, vamos aprendiendo a saber cómo usarla, como dirían los espadachines, a saber cómo esgrimir la espada. Porque no es solo sacarla de la funda, aquí está, y mostrársela al oponente, sino es saberla usar, saber en qué momento, en qué grado, a qué movimiento. Pues en este caso, nuestro Santo Maestro nos está diciendo que él, aparte de lo que ya sabemos que él es la dabar viviente, la palabra viviente, él sabe usar esa espada, él entiende, él conoce, él ejecuta todo lo que tiene que ver con la dabar del Eterno. Dice y rezan nuestras oraciones que a Yeshua le fue dado todos los secretos de la Torah. Y esos secretos, algunos los pudo enseñar a su generación, a su momento histórico, a los apóstoles, los shalachim, pero muchas cosas no pudo decir porque no las podrían sobrellevar los shalachim. Así que esos grandes secretos de la Torá, cosas que ni nos imaginamos siquiera, que cuántas veces tú y yo hemos terminado el ciclo anual de la lectura de la Torá y realmente hemos rasguñado muy poquito de lo que realmente implica o la grandeza de la Dabar del Eterno. Deseamos y esperamos que cuando nuestro maestro regrese nos pueda enseñar todos los secretos de la Torah. Yo creo que todos sin excepción nos vamos a maravillar. Si hoy, con tanta coincidencia, con tanta enseñanza, con tanta vinculación entre la Torah y nuestro santo maestro, y estamos hablando de más de casi 1800 años de distancia, hay tanta coincidencia, tanta riqueza, tanta verdad y tanta fluidez de enseñanza. Imagínate cuando nuestro maestro regrese y nos enseñe lo que realmente tenemos que aprender. Entonces, cuán dichosos los que alcancen ese momento. Y es nuestro deseo alcanzar, yo alcanzar, ustedes alcancen ese momento de escuchar la explicación de la Torah, de la misma boca del que tiene la espada de dos filos. Y eso es nuestro deseo. Bien, por otro lado, también decimos que si él tiene la espada que es de doble filo, ¿quién podrá contra él? Si venció a Hasatán en la tierra cuando lo tentó, si venció a la muerte en el madero, ¿quién podrá contra nuestro maestro? Entonces es ahí donde tenemos que tener la esperanza y la confianza de que él, de qué nivel de maestro tenemos. Así que a confiar en el Eterno a través de su Mashiach. Bien, recuerden que también pues está escrito en Hebreos, lo vimos cuando estudiamos el libro de Hebreos, les cito Hebreos 4:11, dice con respecto a la espada de aguda de dos filos, dice esto Shaul de Tarso a los Hebreos, 4:11 de Hebreos, procuremos pues entrar en el Shabbat, o sea, procuremos llegar al reino milenial, ¿sí? Procuremos llegar al reino milenial para que no caiga alguno en el mismo ejemplo de desobediencia, así como el pueblo de Israel, que ya estaba por entrar al reposo, a la tierra de Canaán, pero por desobedientes, ¿saben qué? Se me regresan a vagar 40 años y ya no entraron. Esa es la idea. 12. Porque la palabra de Dios es viva, la davar del Eterno es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta donde se divide el mundo del alma y el mundo del espíritu, el de las coyunturas y los tuétanos, y es efectiva discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esta davar de la cual se está mencionando en nuestra porción de Apocalipsis, estamos hablando que no solamente puede ser algo físico y que traiga algo, una consecuencia positiva o negativa en lo físico, sino estamos hablando que es una espada que puede alcanzar a niveles más profundos en nuestra dimensión, la tercera dimensión, hasta lo más profundo de nuestro ser. No solamente huesos, tuétanos, articulaciones, sino hasta el nivel del alma. ¿Qué arma? ¿Qué arma inventada por el hombre, una pistola, si quieres un láser, un misil, que puede dañar el alma? Ninguna. Pero nos está diciendo el escritor de Hebreos, Shaul de Tarso, que esta espada, que es la dabar del Eterno, la cual esgrime Mashiach perfectamente, con toda la autoridad, la shmijá dada por Hashem, es y llega hasta lo más profundo en lo espiritual del hombre.
Así que a tener cuidado y a andar derechitos, porque así como el ángel, cual Bilán, sacó su espada porque iba en desobediencia, que si la burra no se desvía esas 3 veces, Bilán hubiera quedado muerto. Así que esta espada es para traer justicia. Esta espada es para traer corrección. Esta espada es para traer juicio. Esta espada es también para traer venganza a todos aquellos que hayan sufrido injustamente. Bien, para esto también, esta misma Dabar es la que Hashem Eloheinu creó, con la que creó todo lo que existe y podemos ver. Para esto, también nos dice Mishle lo siguiente, Proverbios dice lo siguiente, 2.1. Proverbios 2.1 con respecto a esta Dabar, esta palabra. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si pones tu oído atento a la sabiduría y a tu mente abierta al discernimiento, si llamas al entendimiento y voceas al discernimiento, si lo buscas como se busca la plata y vas en busca como tesoros, entonces entenderás el temor, el respeto al Eterno y alcanzarás conocimiento de Elohim. Esta Dabar del Eterno ciertamente es más que un simple símbolo de guerra o de arma. Es algo más profundo que eso. Y cuán dichosos los que encuentran el detalle, encuentran realmente el cómo usar esta Dabar del Eterno y sobre todo se acercan a él con deseo voluntario de conocer de esta Dabar, porque ciertamente el mundo menosprecia la Dabar del Eterno, el mundo no desea esta enseñanza. Pero para nosotros, que vamos constantemente, cada una de nuestras clases, vamos aprendiendo, no lo dudes. Mucho o poquito, deseamos que mucho quede en tu mente y en tu corazón, que en algún momento te servirá. En algún momento servirá para tu vida diaria, te servirá para los embates de Hasatán, te servirá para el tiempo de la tentación, te servirá para el día de la prueba, te servirá para librarte del día malo y te servirá para tomar buenos consejos y buenos caminos, buenas decisiones. Así que mucho mejor es tener la Dabar del Eterno y conocerla que no tener. Apocalipsis 2.13 dice así. Apocalipsis 2.13. Ya que dio la idea de quién es el que está diciendo estas palabras, viene el 13, dice, tengo conocimiento absoluto del lugar donde te encuentras, le dice a Pérgamo. Ya sé dónde vives, Pérgamo, sé dónde estás, Pérgamo, donde está el trono de Hasatá, donde está el trono del adversario, el trono. Y si dice trono es porque es un lugar único. No en todos los lugares estaba el trono. En el palacio del rey se encontraba el trono en un solo lugar. Así que estamos hablando que ese trono nos está hablando de reinado, nos está hablando de autoridad, nos está hablando de dominio, nos está hablando de exclusividad y nos está hablando del máximo, en este caso ya no dice cuál máximo, Hasatán, ¿sí? Porque en todo el reino el único que se sentaba en el trono era el rey, que reinaba sobre todo el reino. Así que si dice Hasatán, entonces nos está hablando ¿qué? De todo el mundo en este momento histórico, es donde tenía el trono Hasatán, donde reinaba sobre todo el mundo en ese momento, ¿sí? Ahorita vamos a explicar por qué. Así que dice, seguimos leyendo, dice, donde tiene el trono Hasatán, pero retienes mi nombre. ¿Quién está hablando? Yeshua. Cuando dice retienes mi nombre, está diciendo crees en mí. Y a pesar de, como lo estamos viendo en Gálatas y lo vimos en Romanos, a pesar de que vienen falsos hermanos para tratar de que niegues a Yeshua, retienes mi nombre, o sea, sigues creyendo en mí. No negaste mi fe, la fe en mí, como justamente Shaul de Tarso y Pedro constantemente en el libro de Hechos lo describen, tener nuestra fe perfecta y verdadera en el Mesías de Israel. Aún en los días de Antipas, y va a mencionar a alguien en específico, a Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Hasatán. Y aquí nos vuelve a dar la referencia de que
nos vuelve a dar la referencia de dónde mora Hasatán. Así que ya 2 veces nos dice que esto está donde mora Hasatán. Permítanme tantito, déjenme checar algo. Sí, está bien. Y entonces vamos con lo siguiente. Contexto histórico de lo que qué es lo que estaba pasando en Pérgamo en ese momento. Dice la historia. Pérgamo era una ciudad que se enorgullecía de tener varios templos dedicados al culto imperial romano. Recuerda que para cuando se está escribiendo esta carta de Apocalipsis, el imperio que está subyugando a toda esa región es el imperio romano. Así que después de los griegos, vienen los romanos, quitan toda tendencia griega, quitan a los dioses griegos y ahora establecen los suyos. Y entonces, en este periodo, la ciudad de Pérgamo, una antigua capital administrativa del Asia Menor, que es más tarde, esta capital más tarde se va a trasladar a Efeso, pero al principio fue en Pérgamo. Llegó a ser el emblema del patriotismo romano expresado en la devoción religiosa. A ver si lo entendemos. ¿Por qué se dice que Pérgamo era el trono de Satanás? Porque en este punto y en este momento histórico, ahí habían establecido el punto central de adoración en el mundo romano, en el imperio romano. A ver, vamos a entenderlo de esta manera. Si un católico quiere ir al punto central de su fe, quiere visitar el templo por excelencia o el lugar religioso por excelencia del catolicismo, ¿a dónde va? Esté donde esté, esté en el país que esté, pues a nadie se le ocurra decir en México que a la basílica, porque pues ese no es el punto central. ¿A dónde iría? Al Vaticano, ¿sí? Entonces, punto central de la religión católica hoy, el Vaticano. Punto central del Islam es donde se encuentra híjole, se me fue el nombre, el, el lugar no es la Meca, a la Meca, perdón, es la Meca, van a la Meca, que es el punto central de la religión del Islam. Bueno, en el tiempo del primer siglo, Pérgamo era donde tenían el punto central de adoración religiosa pagana de los dioses principales en toda Roma. No estaba en Roma todavía. Todavía Roma como tal, Italia, no se levantaba como el punto central como lo es el día de hoy. Entonces, fíjate, en ese momento de Johanán tenían el templo de Zeus, ¿sí? Bueno, vamos a seguir adelante para que lo podamos entender. Entonces, como en la mayoría de las ciudades griegas, Pérgamo presumía de tener un teatro, estadio, biblioteca y un centro de salud dedicado a Esculapio, entre otros edificios que eran parte de la vida cotidiana en el mundo greco-romano. El centro de salud Esclepión de Pérgamo, considerado como la sede o cuartel general de un gran red de centros de salud a través del Imperio Romano, durante muchos años, Galeno, el más renombrado médico del Imperio Romano y médico personal del emperador Marco Aurelio, trabajó en este Esclepión. La biblioteca de Pérgamo estaba considerada como la segunda después de la mundialmente conocida como la Biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Pérgamo presumía, según Plutarco, de tener más de 2000 volúmenes. Hoy en día eso es absolutamente nada, pero, gracias, pero en ese momento debemos de entender, no había imprentas. El papel para escribir los rollos era muy caro, no cualquiera sabía escribir, etcétera, etcétera. Así que 2000 volúmenes era casi lo full en ese entonces. 2000 volúmenes en Pérgamo, en la biblioteca de Pérgamo. Otro relato dice que Marco Antonio, el comandante militar romano, legó la colección de Cleopatra como compensación por la destrucción total de la biblioteca de Alejandría por Julio César. Y más que templos al emperador e incluso a los dioses de Roma, la ciudad tenía el honor de albergar
y mantener el templo principal de Zeus en el mundo entero. Entonces, recuerden que Roma promovía la adoración a los césares, a los emperadores como semidioses, como deidades. Así que cada emperador tenía también su templito, ¿sí? Y ya no hablemos de sus demás deidades. Pero en Pérgamo, en ese momento histórico del primer siglo, se tenía el templo principal de Zeus, que es el dios principal griego, que es padre de, supuestamente la mitología, padre de todos los dioses y de la humanidad, y gobernador del Olimpo en el monte Olimpo, según las antiguas creencias griegas. Zeus estaba cercanamente asociado con Júpiter, la deidad romana cuyo nombre significa el cielo o literalmente Padre Celestial. Así que para los griegos era Zeus, para los romanos era Júpiter, la misma gata pero revolcada, nada más le cambiaban el nombre, el dios principal de sus dos culturas. Y ese templo se encontraba en Pérgamo. El altar a Zeus era una de las estructuras más impresionantes de Pérgamo. La escalinata del altar, las columnas y las esculturas adyacentes tenían como 40 pies, esto es como 12 metros de altura. Hoy solo los escalones alrededor de la base del altar se pueden ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Los laterales del altar estaban ornamentados con panales de mármol que describían la batalla mítica entre los dioses griegos y los gigantes rebeldes, hijo de la madre tierra. Bueno, ahí hay una referencia a los Nefilim, pero ellos lo están viendo desde esta perspectiva. Pero bueno, para eso, pues vamos a ver una imagen de lo que es esto, de lo que fue. Esta es una imagen, una pintura antigua que nos va a dar la referencia a esto que estamos hablando. Esta es la Acrópolis en Pérgamo. La Acrópolis en Pérgamo, como pueden ver, la primera estructura que ven a la izquierda, la cuadrada, que ven a la izquierda sería de lo que acabamos de hablar. Y ya al fondo pueden ver otras varias estructuras que ya serían los diferentes templos a las diferentes deidades, tanto a los emperadores romanos como probablemente el templo principal a Zeus. Esto es como una antigua pintura, mantuvo la idea de cómo se veía esta zona de Pérgamo en los tiempos del primero y segundo siglo. Entonces debemos de entender que hoy en día todo el mundo cristiano, católico, va corriendo a su lugar de adoración principal. En este caso en México, pues van a la Basílica, pero si tuvieran la oportunidad, pues van al Vaticano. Entonces, esto era como lo equivalente al Vaticano en su momento. Yo creo que sin temor a equivocarnos, el Vaticano sería el reemplazo de Pérgamo. Toda la abominación que hay en el Vaticano vendría a ser ya entonces lo que ahora en su momento fue Pérgamo. Entonces, ¿dónde está el trono de Hasatán? Entonces, piensa si realmente el Masorot del Evangelio fue fácil sembrarlo en esta ciudad netamente pagana, idolátrica, ¿sí? Estamos hablando no solamente te quedes corto en pensar de que, sí, ahí van los devotos a reunirse o a congregarse o a entrar al templo de Zeus. No te quedes inocentemente pensando que era solamente que iban a adorar, donde dice la historia que adoraban de diferentes maneras a estos dioses paganos, griegos, romanos. Una de las maneras era con orgías, otra era con bacanales, o sea, se pasaban el vino, y orgías, y supuestamente con eso adoraban. Otra era que fornicaban con las prostitutas sacerdotisas de cada templo. Entonces, tú querías adorar al dios fulano de tal, pues págale a una prostituta, ten relaciones sexuales con ella y estabas adorando al dios fulano de tal. No, pues así cuántos adoradores no va a haber.
con la mentalidad réproba de sin temor del Eterno. Bueno, entonces, en ese tenor es donde tenemos el desenvolvimiento de la semilla que fue sembrada en la comunidad en Pérgamo. Y a pesar de esta influencia tan fuerte que tenían, y como decíamos, no te quedes corto en pensar solamente que era este tipo de adoración, sino estamos hablando que detrás de todo tipo de culto, ¿cómo lo podemos decir? No es un templecito, no es la parroquia de la colonia fulana de tal. No, estamos hablando del punto central de idolatría donde el satanismo, pero en ese entonces no le decían satanismo, el espiritualismo, todo tipo de inmundicia, asesinatos, sacrificios humanos, posesiones demoníacas, maldiciones, conjuros, todo eso se daba en lo profundo de. Siempre se ha dado, sin temor a equivocarnos. Cosas que hemos podido aprender durante el transcurso de nuestro trayecto del conocimiento de las cosas espirituales, tiene que ver que los centros principales paganos, idolátricos, y no voy a decir lugares, porque probablemente esto se va a YouTube, este video, pero tú ya sabes a qué me refiero, a los puntos principales centrales, templos idolátricos al día de hoy, que tú sabes a cuáles me refiero, de todas las religiones. Por debajo de ellas tienen cuevas, tienen cuartos especiales donde hacen todo tipo de invocación satánica, sacrificios de bebés, sacrificios de animales, maldiciones, etcétera, etcétera. Recordemos Ezequiel, cuando el Eterno le da la visión del templo. A Ezequiel, el Eterno le permite ver algo que estaba oculto en el propio templo en Jerusalén, que era totalmente, si lo describimos con una sola palabra, lo que estaba viendo y lo que llegó a ver Ezequiel con todo lo que vio en esa revelación era satanismo puro en el propio templo en Jerusalén. Entonces, si eso lo entiendes, no te va a sorprender que cualquier otro lugar de cualquier otra religión esté igual, ¿sí? Así que cuando decimos el trono de Satanás, no solo pienses, adoraban a Zeus, tenían ahí el templo. No, estamos hablando de cuál es el centro más fuerte espiritual que tendríamos en el país de México. Si alguien quiere hacer una maldición muy grande, hacerle daño a alguien muy grande y quiere buscarse al brujo, hechicero, satánico más fuerte que tú quieras, algunos dicen que va al Catemaco, que realmente no es así. Catemaco ya solo es una fama. Ese no es el lugar más fuerte de brujería y hechicería en México. El lugar más fuerte se lo pelean Monterrey y Oaxaca. Esos dos lugares. Donde estamos hablando de cosas fuertes, cosas que pues ni se nombran. Bueno, pues en ese momento Pérgamo era ese lugar. Pérgamo estaba plagado de todo tipo de perversidad, al full, ¿sí? Bien, ya que tenemos este contexto, algunos también sugieren que el altar a Zeus es lo que está mencionado como el trono de Satanás, que justamente es lo que acabamos de describir. Así que la sede del culto de Esclepio o una concentración del culto imperial romano, y en esa ciudad, en la antigua Roma, la imagen de una espada, y aquí hay algo interesantísimo, fíjense, les vuelvo a leer. En esta zona de Pérgamo estaba el culto a alguien conocido como Esclepio, ¿sí? Adoraban a alguien llamado Esclepio. Y había una concentración también del culto imperial, o sea, adoraban a los emperadores, ¿sí? Y en esa ciudad de Pérgamo, en la antigua Roma, la imagen de una espada, y especialmente la de doble filo, era altamente simbólica entre el contexto idolátrico religioso de Pérgamo. Ahí ya vamos a entender el por qué inicia la carta a Pérgamo diciendo: el que tiene la espada de doble filo dice esto. En otras palabras, recuerda, Hasatán
es un engañador, un mentiroso y mitad verdad, mitad mentira, como ángel de luz, pero siendo ángel de oscuridad. Entonces, él está haciendo que en ese momento, que en ese lugar de Pérgamo, que adoraban directamente a Satanás, con diferentes nombres, Zeus, como tú quieras llamar, daban el símbolo de tener la espada. ¿Qué simbolizaba tener la espada? La autoridad, el poder, el dominio, la guerra, quién decide quién vive, quién muere. Pero ¿qué crees? Viene Mashiach y le anuncia a Pérgamo, no te equivoques, Pérgamo, no se equivoquen, Keilah en Pérgamo, el que realmente tiene la verdadera espada de doble filo es Mashiach. Aunque venga un impostor, Hasatán, a través de sus ídolos falsos, Zeus, etcétera, el que realmente tiene la autoridad, la vida, la davar del Eterno, es Mashiach Yeshua. Entonces, eso es muy interesantísimo, porque esos son los detalles que nos ayudan a entender por qué viene cada expresión dentro de cada una de estas comunidades. Así que Mashiach se presenta a sí mismo a la asamblea de seguidores del Dios de Israel en Mashiach como el que tiene la espada de doble filo. Si la identificación anterior del trono de Satanás como el culto del Imperio Romano es correcta, entonces tendría un perfecto sentido para que Mashiach fuese presentado como alguien con la autoridad de la espada de doble filo. Bien, ahora vámonos a Apocalipsis 2.14. Apocalipsis 2.14. Apocalipsis 2.14. Seguimos nuestra lectura. Así que cada vez de que escuches la expresión, sí, ahí donde mora Satanás, ya tienes más la idea. Que hoy en día podríamos decir que es el Vaticano, pero ya se lo están peleando también los chinos, porque recuerden que los chinos es la única nación que todas las demás naciones adoran a Satanás con imágenes, a través de personas, a través de imágenes, etcétera, etcétera. Pero el único país, como tal país, que adora a Satanás directamente es China, porque ellos directamente en toda su cultura adoran, sirven, veneran al dragón. Así que ese sería otro punto interesante de realmente quién se pelea la sede. O poder decir ahorita tiene dos casas Satanás, no sé. Pero entre estos dos puntos está porque recuerde que el trono no puede estar en dos lugares. El trono del rey, un trono de un rey, solo puede estar en un solo lugar. No puedes decir, me voy a mi otro trono de mi casa veraniega. No, solamente está en el palacio, que es un palacio principal, siempre en todos los reinos del mundo entero, de todas las edades, un palacio, un rey principal, un trono principal. Entonces, en este caso, habría de pensar que entre el Vaticano y China. Bueno, seguimos. Más adelante lo vamos a descubrir. Apocalipsis 2.14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A ver, ahí te va. Pero no eres perfecto, Pérgamo. A ver, vamos a ver. Has mantenido dentro de la comunidad, o sea, permites que haya dentro de ustedes a los que retienen la doctrina de Balaam, quien instruía a Balac cómo poner tropiezo ante los hijos de Israel, ¿sí? Y ahí es toda la historia del profeta Balaam, que ya mencionamos al principio. ¿Qué es lo que hacía el profeta? ¿Qué fue lo que hizo más bien este profeta gentil de Balaam? Enseñó al rey Balac a poner tropiezo para con los hijos de Israel en tres puntos esenciales, ¿sí? Para esto no nos vamos a detener, eso está en la parashá de Bamidbar 22.1 al 25.9, quien quiera profundizar en eso, a buscar Bamidbar, números 22.1 al 25.9, rápidamente te lo resumo. Bilam le enseñó al rey Balac que si quería hacer caer a los hijos de Israel, que los indujera en cuanto a la inmoralidad sexual, y los indujera en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos. Y esto por cuestiones de conveniencias económicas. Así que hay tres puntos principales con los cuales los hijos de Israel podrían caer. Tres puntos principales, talón de Aquiles, si lo quieres llamar así, el punto débil, el lugar más frágil del pueblo de Israel. De todos los que son hijos de Israel, ADN espiritual están teniendo, que es en lo sexual, pecados sexuales, fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, etcétera, etcétera. En cuanto a la comida, y sobre todo con relación a los ídolos, lo sacrificado a los ídolos.
Ya lo estábamos estudiando en nuestra clase de las leyes del Kashrut, como Shaul de Tarso nos dice claramente que no debemos de tener relación con lo sacrificado a los ídolos, así como lo dice en el libro de Hechos, ¿sí? No debemos de tener nada referente a los ídolos. No quiero pues que participéis con la mesa de los ídolos, porque o participas de la mesa del Señor o en la mesa de los ídolos, porque recordemos que detrás de un ídolo, que un ídolo nada es, en sí el yesito, la imagen, el cuadro, la figura de metal, nada es, no es nada. El problema es lo que está detrás. ¿Qué hay detrás? Dice Shaul de Tarso en Hechos. Está, perdón, en Romanos, están demonios. ¿Quién promueve la veneración al ídolo fulano de tal? Los demonios. ¿Quién causa ese dominio espiritual para que lleguen ciegos a creer que la virgencita fulanita de tal lloró y entonces es un milagro y que apareció en un sartén y es otro milagro y a ponerle una capilla y un altar a ese sartén, etcétera, etcétera? Los demonios, el poder demoníaco. Así que en realidad a quien se está adorando con los ídolos son a los demonios. Por lo tanto, Shaul de Tarso dice, no quiero que tenga nada que ver con ello, nada sacrificado a los ídolos. Así que, en ese tenor, Bilán había enseñado a los hijos de Israel a transgredir ese mandamiento con respecto a la no idolatría. Recuerda, 3 puntos principales: la inmoralidad sexual, lo sacrificado a los ídolos, la comida y lo que tiene que ver con la economía, la avaricia, la codicia. Bien, ahora, Apocalipsis 2.15. Apocalipsis 2.15. Además también, ya que menciona, pues estás dejando gente que haga esto, aguas, ¿eh? No permitas que haya gente que ande enseñando cosas incorrectas en la comunidad, ni que ande induciendo, diciendo, no pasa nada, no pasa nada, tú come, tú come. Esa es una gran advertencia. 2.15 de Apocalipsis. Además, también hay mandamiento mantenido, también has mantenido dentro de la comunidad a los que sostienen las enseñanzas y forma de vida de los nicolaitas. Y aquí se va a unir la idea, porque los nicolaitas, junto con la expresión de Balaam, van a unir una sola idea. Ahorita te la voy a explicar. Ahora, primero te explico con respecto a lo que dice la exégesis, la historia, con respecto a los nicolaitas, porque por mucho tiempo se estuvo indagando quiénes eran estos nicolaitas, a qué se dedicaban estos nicolaitas, qué eran, pues. Pero por la historia, muchos escatólogos, a veces algunos quedaban conformes, iban a la par y otros se contradecían. Pero te voy a mencionar lo que más comúnmente se dice. Recordando lo que comentamos previamente a lo referente en Efeso, porque también en Efeso se mencionó a los nicolaitas. Algunos autores consideran que la mención de los nicolaitas es meramente una forma simbólica de referencia debido al carácter alegórico del Apocalipsis. Pero un autor conocido como Watchmani creía que designaba a quienes se designaba la expresión nicolaitas a quienes establecieron el dominio de las jerarquías sobre la iglesia, o sea, hicieron los diferentes niveles de jerarquías. Y se refería a un grupo de personas que se consideraban a sí mismas superiores a los creyentes comunes. Otros, en cambio, piensan que los nicolaitas eran opuestos a toda norma o autoridad, simplemente eran unos rebeldes. En el comentario de Apocalipsis más antiguo que se conoce, escrito por Victorio de Petovio en el siglo II, este habla de los nicolaitas como hombres falsos y turbadores que, ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía diciendo que, ¿qué decían o qué enseñaban? Las viandas o la comida ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas, o sea, tú oras y ya. Y luego comidas, y que cualquiera que cometiere fornicación, ya ven que tenemos ya los dos temas vinculados, Balaam con los nicolaitas, inmoralidad sexual con comida, que cualquiera que cometiere fornicación podía recibir la paz en el 8º día. O sea, si comías algo que no debías, tú oras y ya la hiciste. Y si cometías fornicación, adulterio, etcétera, no te preocupes, aguantas al 8º día y ya eras perdonado.
Es por eso que estas enseñanzas o doctrinas de Nicolaitas del primer siglo fueron detestables para el Eterno, a lo cual el mensaje es claro: apártense de tales costumbres y doctrinas. Y yo no estoy, dice el Eterno al Pérgamo, no estoy conforme en que tú permitas a gente que esté guiando o influyendo a mi pueblo a que haga estas prácticas. Así que como estamos leyendo, todas las comunidades que llevamos, Efeso, Esmirna, Pérgamo, tienen sus cosas positivas, pero tienen sus cosas negativas. Entonces, resumiendo, y esto es algo que hasta nuestros días fue degenerándose, estas enseñanzas de los Nicolaitas o de Balaam, de Bilam, fueron degenerándose poco a poco, pero han llegado hasta nuestros propios días. Las mismas doctrinas, pero han llegado en nuestros mismos días, solamente que con otros nombres. A tal grado que no solo a los supuestos creyentes en Mashiach se les permite y se les enseña a comer comida sacrificada a los ídolos, sino que también se les ha permitido comer todo tipo de alimentos. Así que en la antigua religión que estábamos, tú sabes cuál, no le importaba que si ibas a la fiesta del pueblo del patrono fulano de tal, no importa, ve al mole, ¿sí? Pues ahí viene ya algo que en el cristianismo se tenía por tranquilo, noble, bueno, el poder ir, que si te invitaba a alguien para ir al mole del patrono fulano de tal, y cuando decimos patrono nos estamos refiriendo al santo de idolátrico de la Iglesia Católica Apostólica Romana del pueblito fulano de tal, y que tú podías comer y no había ningún problema. Y eso se unió a la siguiente doctrina de no te preocupes, ya puedes comer de todo, ya puedes comer cerdo y todo eso. En nuestras clases del Kashrut ya vimos la mayoría de los pasajes que supuestamente la cristiandad confirman que puedes comer de todo. Y ya cada uno de ellos los dejamos bien claro de que no es así. A lo cual solamente vamos a añadir dos cosas específicas, que son los siguientes. Dos cosas específicas. Una que es profecía y otra que es historia. Así que les leo primero la profecía con respecto a los que quieran seguir comiendo comida no permitida según el Eterno en Vayikra, Levítico capítulo 11, ¿sí? Quien quiera seguir comiendo treifá, animales no permitidos como cerdo, camarón, conejo, iguana, etcétera, animales no permitidos, quien quiera seguir haciendo eso, pues vea lo que dice la profecía con respecto a esto. Isaías 65, quien tenga su Biblia, busque Isaías 65. Isaías 65. Ya lo tenemos. Isaías 65. Isaías, Yeshayahu tiene 66 capítulos. Y los dos últimos hablan del tiempo del fin. Son profecías específicas para el tiempo del fin. No para el tiempo del fin, cuando Shaul de Tarso decía, en estos postreros días, hace 2000 años, no. Se está refiriendo a los verdaderos últimos días, ¿sale? Por todo lo que va a mencionar. Así que toda la profecía de Isaías 65 y 66 se tiene que entender en base al contexto de los verdaderos últimos días. No, ni siquiera tal vez para nuestros días todavía, no sé cuántos años falten, pero es para los últimos días. Si somos esa generación, entonces para nosotros, ¿sí? Entonces, pon atención. Dice, Isaías 65:1 dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. A ver si lo entendemos. En esta sección, Hashem está recriminando a Israel su falta de devoción, atención al Eterno, diciendo, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. O sea, Hashem decía al pueblo de Israel, aquí estoy, y ellos, no, 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 ni necesitamos Dios, estamos felices así. Dejé que me hallaran, o sea,
¿Con quién se rebeló? Con el pueblo de Israel. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. Por muchos siglos y hasta el día de hoy, hay mucho judío que no busca al Eterno. Y el Eterno ahí está. El Eterno ahí está. A una nación que no invocaba mi nombre, que no buscaba el nombre del Eterno. Y el Eterno les decía, aquí estoy. Porque Él sí cumple su parte del pacto. Y Él es el Dios de Israel. Así que Él decía, aquí estoy, pero nadie lo pelaba. 65:2 dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde. ¿En qué sentido extendí mis manos? De, miren, vengan a mí, vengan, aquí estoy, ¿sale? Pero, ¿qué era ese pueblo? Rebelde, que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. 3. Es un pueblo que en mi propia cara, o sea, en Jerusalén propio, constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines. No es malo ofrecer sacrificios. El problema es dónde se ofrecen los sacrificios. La Torá de Moshe dice que el único lugar para ofrecer sacrificios es en el templo, en Jerusalén. Pero aquí donde dice que estaban ofreciendo sacrificios en los jardines, así que el Eterno no estaba contento con eso. Y que quema incienso en los altares. Y si dice plural, altares, ya se está refiriendo a los templos idolátricos. No es malo quemar incienso, pero el único que puede quemar incienso son los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y en el templo de Jerusalén. Pero, ¿qué estaban haciendo? Los israelitas ya andaban quemando incienso en cualquier altar, en cualquier templo pagano. 4. Que se sienta entre los sepulcros, los cementerios, pues. Así que va, pues voy a visitar a fulano de tal, me voy a pasar un día de campo y día de muertos. Vamos a visitarlo, nos vamos a pasar la parte de la noche, vamos a ponerle flores, vamos a comer hojaldra, vamos a echarnos nuestro cafecito, ¿sí? ¿Me entienden? Se sientan entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, o sea, en lugares ocultos haciendo lo malo. Que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro, algo así como un molito de espinazo de cerdo, algo así como una salsa de chicharrón, algo así como un caldo vuelve a la vida, ¿sí? Cocina caldo impuro. Así que, ¿qué están haciendo aparte de irse a los panteones, aparte de estar quemando incienso a los altares, aparte de estar sacrificando en jardines? O sea, todo lo malo y comiendo lo malo. 5, que dice, manténganse alejados, no se me acerquen. Haz de cuenta que tú vas pasando y ellos te dicen, no te me acerques. ¿Por qué te dicen eso? No se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. Yo soy más santo que tú, así que ni te me acerques. Todo esto, y tiene otras implicaciones, porque si esto lo llevamos, porque está hablando del pueblo judío, ¿sí? Está hablando del pueblo hebreo de su momento histórico, que en todas las generaciones ha habido esto, todas las generaciones. Ha habido pueblo judío kosher, kadosh, que se ha santificado perfectamente, guardando lo que come perfectamente, con honestidad, sin doblez de corazón, sin hipocresía, buscando al Eterno. Y ha habido pueblo de judío que supuestamente, Baruch Hashem, sus rezos y sus tefilín y todo, pero que anda haciendo todo tipo de inmundicias, negocios chuecos, comiendo cerdo, inclusive se creen tan santos, no te me acerques que me vas a impurificar a mí. Siempre ha habido eso en la historia del pueblo judío. Todo esto, dice el Eterno, todo esto, y lo que nos importa es que están comiendo carne de cerdo y cosas de caldo inmundo. Todo esto, dice el Eterno, me fastidia como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día, no lo soporto. Y si no fuera suficiente, vámonos a Isaías 66. Continuamos con Isaías 66. Vamos rápido porque queremos ver
Isaías 66, y lo explicando. ¿Ya lo tenemos? Dice, Hashem dijo así. Aquí viene la profecía para el fin. Dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado en mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si yo gobierno en toda la galaxia, ¿qué templo me vas a hacer para que yo entre? Es una expresión, una pregunta. 66.2. Mi mano, y es una expresión, es un antropomorfismo, no porque el Eterno tenga mano. Mi mano hizo todas estas cosas. O sea, el mundo, las galaxias, las estrellas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. A ver si lo entendemos. El Eterno está diciendo, soy tan grande, pero tan grande que ¿qué casa me vas a hacer para que yo entre? Si todo lo que tú ves es mío y yo lo creé. Pero está diciendo algo muy interesante, importante y hermoso. Yo no puedo habitar en cualquier lugar, dice el Eterno, pero voy a habitar en las personas que sean pobres, no en cuestión económica, pobres en cuanto a su condición espiritual, de humildad, de sencillez, de mansedumbre, de dominio propio, humildes de espíritu y que tienen temor de mí, que tiemblan a mi palabra. Con ellos yo habito. Qué profundo, eso está profundo. O sea, no hay lugar que podamos crear el hombre. ¿Qué templo le podríamos hacer para que él entre? Pero él dice, pero yo habito con el humilde. 66.3 dice, el que sacrifica buey, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Ahora, está tan enojado el Eterno con el Israel de ese momento histórico, que cuando llevaban sus bueyes a sacrificio, era tan detestable la actitud, porque recuerda que el contexto nos está hablando de la actitud. Era tan detestable la actitud que estaban teniendo este pueblo de Israel, que a pesar de que estaban cumpliendo con un mandamiento de llevar sacrificios y un buey, ¿es correcto? El Eterno lo veía como si estuviesen asesinando a un hombre, ¿sí? O sea, la actitud del israelita le caía tan pesado al Eterno que decía, aunque me traigas esto, es como si me estuvieras asesinando a un hombre, ¿sale? Ese es el pensamiento. Y dice después, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué detesto esto? Dice el Eterno. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Ahí nos dice una clave específica. Ante la gente, el hombre se viste muy santo. Se pone su talit, se pone su tefilín, se pone su kipa, si es judío o mesiánico. Y si es cristiano, se pone su traje, su corbata y la Biblia debajo del brazo. Y ahí va, muy santo. Ante los hombres nos engañan. Muy piadosos, muy justos, muy buenos. Pero el Eterno está diciendo qué es lo que está mirando. Él está mirando, dice final del 3, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Qué es lo que se está mirando el Eterno? El alma, las emociones, la condición, la actitud, lo verdadero que hay aquí en su mente y en su corazón, la verdadera motivación de llevar el buey, de llevar la oveja, de llevar la ofrenda, de llevar esto. Y él está diciendo, tu motivación es totalmente abominable. Y como ya lo dije, siempre en todas las edades ha habido, hasta nuestros días, ha habido gente así. Así que dicen, a mí no me engañes. A mí no me vengas con que me vas a traer ofrenda y Baruch Hashem y que toda Rabá y que Gansule Tobá. A mí no me vengas con eso, dice el Eterno. Yo conozco tu alma.
Yo sé cuál es tu motivación. Yo sé por qué supuestamente estás aquí. Y fíjate qué dice, continúa diciendo, 4. También yo escogeré para ellos, hipócritas, escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé, y ahí viene la expresión de los llamados fuera. ¿Quiénes son los llamados fuera? ¿Quiénes son la verdadera Keilah, comunidad, que fue traducido como iglesia? Los llamados fuera. Así que, ¿quiénes son los que llaman los discípulos creyentes en Yeshua? Así que esta expresión de llamé está vinculado a que los netzaritas, los que creen en Yeshua, les dijeron a todos, incluyendo judíos, hey, vengan y conozcan a Mashiach. ¿Pero qué crees que hicieron? Llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. 5. Oíd palabra del Eterno, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen. Ahora, aquí ya está diciendo a los santos, aquí sí ya está diciendo a los verdaderos ADN, hijos de Abraham e hijos de Elohim, Kadosh, santificados, que viven una vida genuina, temerosa del Eterno. Aquí ya les está diciendo a ellos. Dice, oíd palabra del Eterno, vosotros los que tembláis a su palabra, o sea, los que sí tenemos temor del Eterno y sí buscamos guardar sus mandamientos y no vivir una vida de hipócritas, ¿vale? Vuestros hermanos, o sea, esos de los que acaba de hablar anteriormente, esos que se ven muy religiosos, muy santos, con tefilín, etcétera, 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 que os aborrecen, que a nosotros nos aborrecen, porque un ortodoxo no quiere nada con una tzarita. Y ahí entran no solamente los ortodoxos, ahí entra todo tipo de religión que no quiera nada que ver con los que realmente amamos y tememos al Eterno, aunque sean también propios netzaritas, supuestamente, pero que tienen el corazón no genuino para con el Eterno. Ahí entran todo, cristianos, todo, pero que no sea su alma genuina. Dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, y ahí no solamente es Yud-Heh Vav-Hei, sino por causa del que representa su nombre, que es Yeshua HaMashiach, y por todo lo que él, con él se identifica, dijeron, esos malvados dijeron, sea glorificado, Hashem sea glorificado. Te lo traduzco. Ahí andan en las sinagogas diciendo Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pero él, Hashem, se mostrará para alegría vuestra, nuestra, los que tememos al Eterno, y ellos, hipócritas, falsos, serán confundidos. Fuerte, pero es la realidad. 66.6 dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, qué profundo. Bueno, no me voy a detener aquí porque va a lo que vamos. Voz del Eterno que da el pago a sus enemigos. 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación en una vez? Pues en cuanto Sión, Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Está haciendo una referencia profética a lo que ocurrió en 1948 con el nacimiento del Estado de Israel, ¿sí? 1948, el nacimiento del Estado de Israel. Entonces aquí ya nos está vinculando a nuestros tiempos. Aquí ya nos está vinculando a nuestros tiempos. Quiere decir que va a hablar acerca de nuestros tiempos. Permítame tantito, déjenme buscarlo acá. Ok. Y entonces dice, 9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el Eterno. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice el Eterno. 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Y este verso nos está incluyendo este momento profético donde está habiendo un avivamiento desde hace años de
orad por la paz de Jerusalén, y todos nosotros nos alegramos y nos gozamos y vemos videos y vemos cantos, jalel, con respecto a bendecir a Jerusalén, y vemos el cótel y nos alegramos y nos gozamos. De este momento estamos hablando, ¿sale? Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. ¿Por qué os enlutáis por ella? Porque le falta. ¿Qué le falta? El templo, ¿sí? Estamos de luto en sí, sí, ¿no? Porque le falta el templo. Verso 11. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. O sea, seremos partícipes del momento en que el Eterno le consuele. Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. 12. Porque así dice el Eterno, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Ya se adelantó al final de todo, al final de lo que es la guerra de Gog y Magog, dio un salto cronológico y ya nos está hablando del tiempo ya cuando esté Mashiach aquí. Porque 12, porque así dice el Eterno, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones, como dicen los profetas, como torrente que se desborda. Cuando Mashiach esté aquí en la tierra y esté reinando en Jerusalén, vendrán las naciones y todas traerán su gloria, sus frutos a Jerusalén para adorar al rey. Y dice después, y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Va a venir un tiempo de paz y de consuelo cual nunca se había visto jamás en Jerusalén. Pero eso es para el tiempo final, ¿eh? Todavía no ha ocurrido, es para el tiempo final. Número 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y os Jerusalén tomaréis consuelo. 14. Y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Hashem para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. Ahí ya está hablando de la reprensión para los enemigos. 66:15. Porque he aquí que Hashem vendrá con fuego. Uy, aquí está lo profundo, subráyalo, yo se lo voy a subrayar porque hemos estado diciendo que el primer juicio global mundial fue con agua. Y el segundo juicio global mundial va a ser con fuego. Así que vendrá con fuego. 66:16. Porque Hashem juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Hashem serán multiplicados. O sea, todos aquellos que mueran por el juicio del Eterno serán muchísimos. Aquí viene lo interesante, nuestro punto principal, 66:17, dice, vuelve a la misma idea anterior del 65, capítulo 65. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos. ¿Es malo santificarse? No. ¿Es malo purificarse, hacer tevilá? No. Lo malo es que no se hace en el lugar correcto, o sea, no se obedece al Eterno. ¿Dónde lo están haciendo? En los huertos. Ya empezamos mal. Uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Hashem. Subráyalo, márcalo, es digno para poner un cuadro, porque aquí nos está diciendo del tiempo del fin, que los que estén comiendo treifá, los que estén comiendo animales no permitidos por el Eterno, serán talados. ¿Qué es talado? Cortado. Y es para el tiempo del fin. No está hablando del tiempo de los apóstoles, está hablando del tiempo del fin. Para entender la idea que está hablando del tiempo del fin, sigamos leyendo. 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Se está refiriendo al momento en que todas las naciones engañadas por Gog y Magog van a reunir sus ejércitos para estar alrededor de Israel para buscar aniquilarlo. A eso se está refiriendo. Juntaré a todas las naciones y verán mi gloria. No en el sentido de, oh, qué hermoso. No, la gloria en el sentido de qué esplendor, pero de juicio. 66:19 dice, y pondré entre ellos señal. Y aquí ya va a hablar de lo que va a decir Apocalipsis de los 144,000. Por lo tanto, está hablando del tiempo de la gran tribulación y el tiempo del fin.
y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos, de los justos, de los santos, de los redimidos, a las naciones. Se está refiriendo a los 144,000. A Tarsis, a Fud, a Lut, que disparan arcos, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, o sea, que no habían conocido de Yeshua, que no habían entendido que él es el Mesías Rey, que el Adabar del Eterno está vigente, o sea, que nunca escucharon el Masorot. Estos 144,000 van a ir a todos los lugares a predicar eso. Ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones. Esa es la misión de los 144,000. 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Eterno en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Eterno, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda de utensilios limpios a la casa del Eterno. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, y ahí se va a cumplir lo que dice Hebreos y lo que dice Apocalipsis. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que de esos que salgan de las naciones y que crean en Hashem y se vuelvan sus malos caminos, Teshuvá, va a tomar de ellos sacerdotes y levitas. ¿Para qué son los sacerdotes y levitas? Para servir en el templo. Así que, Juan dichoso, 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, ya se fue hasta el final, ya cuando este mundo como lo conocemos tiene que desaparecer y venir uno nuevo, permanecerán delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia de los justos, los santificados, y vuestro nombre, o sea, tu fama de lo que hiciste. 23. Y de mes en mes, o sea, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, quiere decir que para el tiempo del milenio y en la eternidad se va a seguir viviendo Rosh Hodesh. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Eterno. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres, ya está hablando de lo que pasó al final de Armagedón, de lo que pasó al final de la guerra en Megiddo, y vendrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Ya nos está hablando del castigo eterno de todos los impíos que pecaron delante del Eterno, y serán abominables a todo hombre. Así que, contexto profético, quien quiera seguir comiendo cerdo, ratón y todo eso, adelante. Pero ¿qué crees? Malas interpretaciones, que ya podemos comer de todo, y la profecía lo dice muy claro. Quien ande comiendo esas cosas en el fin de los días va a ser talado. Y el argumento histórico es 178 de nuestra era, año 178 de nuestra era. Estamos hablando de aproximadamente 100 años después de los apóstoles, un aproximado, 100 años, 110 años de cuando estuvieron los apóstoles, tiempo después de que murieron los apóstoles, 100 años, 110, Eleuterio sube al papado y proclama: los cristianos ya no están obligados a guardar las comidas prohibidas. Eleuterio dice: ya puedes comer cerdo, conejo, lo que tú quieras. Quiere decir que de los apóstoles hasta 100 años todavía guardaban las reglas de Levítico 11. Fue Eleuterio quien promovió a partir del 178 que todo el mundo cristiano bajo el Imperio Romano ya podía comer de todo, no por una teología, no por una interpretación, no por un argumento válido, sino porque él, como emperador, como papa, les dijo a todos sus feligreses: ya puedes comer de todo. Así que, cristiano, evangélico, que siga comiendo cerdo, ratón y todo lo inmundo que dice Levítico 11, está bajo la autoridad de Eleuterio. Se sometió a él, no a Hashem, no al Eterno. Su vida está en peligro. ¿Qué digo su vida? Su alma está en peligro. Bueno, ya que hemos visto esto, que ya vimos que uno de los problemas que tenía Pérgamo tenía que ver con inmoralidad sexual, con la comida sacrificada a los ídolos y con avaricia, lo cual el Hashem le dice:
tengo esto contra ti, saca a estos nicolaitas, saca a estos que siguen la doctrina de Bilam para que seas perfecto. Terminamos diciendo, Apocalipsis 2:16, por tanto, haz teshuvá. O sea, arrepiéntete de estos que estás permitiendo que me malinfluencien a mis ovejitas. Pues de lo contrario, te visitaré, por cierto, y pelearé con la espada de mi boca contra los que insisten en retenerlos allí. El que tiene oído, oiga lo que dice la Ruach HaKehilot. Al que venciere, le daré del maná escondido y una piedrecilla blanca, y escrito en la piedrecilla un nuevo nombre que nadie conoce, sino solamente el que lo recibe. Y pues bueno, Pérgamo nos ha dejado una gran enseñanza donde hay que seguir adelante, y en todas las Kehilot constantemente nos va a estar diciendo, en todas al final, al que venciere. Quiere decir que el que llegue hasta el final. Y no es así de saludo, sino lo recuerda, los dos finales. Hasta que muera o hasta que regrese Mashiach. Sean fieles hasta el final, Ahim, hermanos, y hallarán descanso para su alma. Mientras tanto, estamos en edad presente, estamos aquí, en este mundo, y es real. Y las tentaciones y todo lo que hay en él es real. Pero no nos dejemos vencer. Abino Shiva Shamaim, te damos toda Rabá, muchas gracias por esta noche que nos has permitido estar escudriñando tu Dabar, estar aprendiendo de tu Dabar. Padre, que venga sobre nosotros tiempos de rectificación al que necesite, tiempos de firmeza y tiempos también de shalom y de alegría, de salud para los que estén enfermos. Y que sea tu Dabar sobre nosotros, Padre, guiándonos y cuidándonos. No permitas que ningún mal de ninguna persona servidora de Satanás nos pueda hacer mal. Guárdanos, por medio de tus malachim, porque confiamos en ti, porque somos tus siervos, y para que ellos, los que buscan el mal, reconozcan que hay Dios en medio de nosotros, que no estamos solos. Te lo pedimos, Abino Sheva Shamaín, en el Sehut y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bien, pues quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Hashem les bendiga grandemente. Laila Tov. Shalom, shalom.